agradecidos del Señor porque nos ha bendecido, nos ha cuidado, ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Y la grandeza del Señor siempre la podemos observar cada día en nuestras vidas. Por favor, acompáñenme en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Epístola Universal de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre Santo, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, a ti. Queremos darte gracias por esta palabra, Señor, la cual has puesto en el corazón para predicarla, para enseñarla. Y recordamos, Señor, que tú nos dices en tu palabra que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Señor, que esta palabra haga ese énfasis en nuestra vida. Corrija, Señor, lo torcido de nuestro ser, de nuestra conducta. Y enséñanos, Señor, sobre esta manera de vivir muy cerca de ti. Padre Santo, te ruego que el Espíritu Santo guíe cada palabra y cada palabra pronunciada llegue a lo más profundo del oyente, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. En algunas Biblias dice la sabiduría de lo alto. Otras tienen otro subtítulo. Yo le he colocado la sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera. La sabiduría propia o verdadera no se basa en el hablar, más bien tiene que ver con la conducta de la persona. A veces decimos, esa mujer o ese hombre sí es sabio, pero al estudiar este tema nos vamos a dar cuenta de cuál es y cómo es la verdadera conducta, la verdadera sabiduría. La sabiduría y el conocimiento, sin estar demostrados, son tan muertos
como lo sería la fe sin las obras. Recordemos que este mismo escritor nos dice en el capítulo 2, versículo 18, anteriormente, dice que la fe sin obras es muerta. Pero también la sabiduría, pero también el conocimiento, si no son mostrados, son como las obras muertas. Es muerto. Yo siempre he dicho esto, que la teoría sin la práctica está muerta. Y esto es lo que nos quiere decir acá. La verdadera sabiduría proviene del verdadero y sabio Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les voy a pedir, por favor, sigan con mucha atención este estudio para que puedas conocer cómo es la verdadera sabiduría. Si son tan amables, pueden también colocar sus teléfonos en vibrador, de manera que no nos distraigan durante la enseñanza y usted pueda apreciar la profundidad de la palabra de Dios. No me voy a detener mucho en versículos, de buscar versículos, sino le voy a invitar que si tiene un lapicito, usted puede anotar la cita, porque no quiero extenderme demasiado y no quiero aburrirlos. Entonces, quiero llevar las citas más o menos ya elaboradas. Entonces, les decía que vamos a conocer cómo es la sabiduría de Dios. Vamos al texto. Santiago capítulo 3. Versículo 13. Vamos a leerlo. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, en primer lugar, podemos observar acá en este versículo que la sabiduría de Dios colocada en el hombre de Cristo, colocada en aquel que dice ser cristiano, esa sabiduría tiene que ser demostrable. Muestra tu sabiduría. Muestre por la buena conducta la sabiduría. Tiene que ver con el diario vivir tuyo. Tiene que ver con la vida que usted desarrolla en esta tierra. Ahí vas a mostrar si eres sabio o si eres necio. Para Dios existen dos tipos de personas. O eres sabio o eres necio. O perteneces a Dios o perteneces al maligno. Para Dios no hay un tercer grupo. O eres sabio o eres necio. Y muestra por tu actitud, muestra por tu conducta lo que eres. Hoy necesariamente debes reflexionar por la manera de ser lo que tú eres. Conforme te comportas, eso eres. Dice Proverbios 20:11, aún el muchacho
es conocido por sus hechos. Escuchen bien, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. ¿Cómo conocemos a una persona si es limpia y recta? La Biblia nos dice que es por los hechos, por su conducta. Si usted dice ser cristiano o cristiana, pero mantienes aún aquella conducta deplorable, aquella conducta de cuando estabas muerto en delito y pecado, reaccione ante esta palabra y reflexione, porque puede estar equivocado o puedes estar equivocado. La sabiduría de Dios que mora en el cristiano, en el creyente, debe reflejarse, debe demostrarse por medio de su conducta. Dice Proverbios 1:8 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo poco entendía aquel versículo que dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y estudiando este tema, el Señor me decía, este versículo lo hemos usado infinidad de veces y creo que lo seguiremos usando con relación a la familia. Con relación a la familia. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahora yo reflexiono y digo lo siguiente. Si dice, sométanse en el temor de Dios, pero yo relaciono el temor de Dios con el principio de la sabiduría, ¿qué le quiere decir a usted? ¿Qué me quiere decir a mí? Que en el hogar debemos conducirnos sabiamente y los hechos y la conducta del esposo, de la esposa y de los hijos debe reflejar esa sabiduría de Dios. No es compatible una conducta deplorable de un hijo o de un esposo o de una esposa que dice llamarse cristiano, no es compatible con el cristianismo. No es compatible con el cristianismo. Debe reflejar el cambio total en la vida del ser humano. ¿Sí me están siguiendo? El creyente en Cristo está llamado a ser sabio. Usted, si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es cristiana, o dice ser cristiano o cristiana, usted tiene que ser sabio o sabia. Y usted tiene que demostrar por medio de su conducta esa sabiduría celestial. Dice la Biblia en Efesios 5:15, no lo busque, anótelo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí comprobamos que solamente para Dios existen dos grupos de personas.
O eres sabio o eres necio, pero de ahí no sale. Y si eres necio, yo te invito a cambiar tu actitud hoy, a ser sabio. Yo quiero invitarle a que cambie su conducta de la necedad a la sabiduría. También dice la palabra de Dios en el mismo versículo, vamos a estudiarlo: muestre por la buena conducta sus obras. ¿Cómo la vas a mostrar? Allí no lo dice. Dice en sabia mansedumbre. Muéstrate, muestra con los hechos que tú eres creyente. Muestra con los hechos que tú tienes a Cristo en tu vida. Muestra con tu vida que perteneces al Dios creador del universo por medio de Cristo. Pero muéstrate con mansedumbre. El aspecto exterior de la conducta humana, el aspecto externo, junto con el detalle interior de la mansedumbre, hacen el buen carácter de la persona. Es la unión de lo externo con el impulso interno de la mansedumbre. Recuerde que usted cuando nace de nuevo o cuando nació de nuevo, lo externo no le va a cambiar mucho. Sí hay algunas cosas que cambian, pero lo que te va a cambiar es el interior, el hombre interno, la mujer interna. Eso es lo que va a cambiar. Sentimientos, pasiones, emociones, todo eso es lo que va a cambiar el corazón del ser humano. Dios trata con el corazón del ser humano. La mansedumbre no es ser una persona pasiva. Hay pasivos que explotan. Hay pasivos que no tienen mansedumbre. Ni tampoco es poco ánimo. ¿Qué es la mansedumbre? Significa no ser agresivo. Esa es la mansedumbre. No ser agresivo. Tratar las cosas, tratar los problemas, tratar las dificultades con su familia, con sus vecinos, con quien sea, pero tratarlos sin agresividad. Esa es la mansedumbre. No seas agresivo, no seas agresiva. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Quizá en una persona que dice llamarse cristiano, pero anda en el mundo, anda en las cosas del mundo, su conducta es contraria a la exigida por la Biblia, esa persona no es manso porque no tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Él. Así dice la Biblia. Si no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que va a gobernar la vida de cada uno. ¿Soy claro? Ok. La mansedumbre es parte del vestido del creyente. Muchos se fijan en las ropas y quieren presentarse como cristianos por medio de una ropa, por medio de un traje. El vestido del cristiano, llámese luterano, pentecostal, llámese lo que sea,
Pero si es cristiano, el vestido del cristiano es el interior de su vida. Es lo interno. Lo que te va a cambiar el parecer ante el mundo no es la vestimenta externa, es la vestimenta interna que el Espíritu Santo le va a transformar. Número 2, versículos 14 al 16. Vamos a leerlos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y os jactáis, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. Pero, dice Pablo, pero indica un contraste, indica lo contrario de lo que él viene diciendo. En el versículo 13 está diciendo, muestra tu sabiduría por medio de la conducta, por medio de los hechos. Pero, dice Pablo, pero si tienes celos amargos, si tienes contención en tu corazón, no te jactes. No digas yo soy sabio, no digas yo tengo sabiduría, porque está mintiendo contra la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Y la verdad es Jesucristo, quien nos libró de la muerte eterna, quien nos libró de la ira venidera. Entonces dice muy claro, no te enorgullezcas diciéndose sabio. No se ha creído, yo sí soy sabio. No, porque hay celos y contiendas. Entonces, ¿qué sucede? Que esta sabiduría que estamos en este momento estudiando, la del 14 al 16, es la sabiduría opuesta a la sabiduría del cielo. Entonces, en segundo lugar, la sabiduría de Dios se opone en todo a la sabiduría terrena. La sabiduría de Dios se opone a la sabiduría terrena. La sabiduría terrena o terrenal de la tierra humana está mezclada con celos amargos. Aquí se refiere más que cuidar algo propio. Aquí no se refiere a un celo bueno, aquí se refiere a un celo maligno, a un celo perverso, a una envidia. Lleva la idea de emular, pero con sentido ambicioso y negativo. Explico. No está malo que alguien quiera emular a su maestro, pero con tal que sea en buena pro. Pero aquel que quiere emular a alguien, sintiendo celos, sintiendo envidia de esa persona, Dios no lo acepta. Dios no acepta esa conducta, porque es ambicioso y es negativo. Yo quiero quizás, o alguien quiere quizás, ser más que su jefe. Pero aquel que lo hace
con tretas engañosas, con algo que le va a causar daño a esa persona, lo está haciendo con una conducta dañina y perjudicial. Su actitud no es agradable a Dios. Ese es lo que Pablo se refiere a celos amargos. Envidia. Le taladra la envidia el corazón. Y quiere dejar a aquel atrás para yo montármelo encima. Esa es la idea que tiene acá. Rivalidades y abundancia de malicia. Hay rivalidad. Y en las iglesias lamentablemente se ven muchas veces esas rivalidades. Si usted actúa de esa manera, usted tiene que corregir su vida. Si es que en verdad eres cristiano, si es que en verdad eres creyente. Otro punto que encontramos acá, dice, pero si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, adversativo, sino amable para con todos, incluye el acto para enseñar. Entonces, el siervo del Señor no es contencioso, sino amable. ¿Qué significa contienda? ¿Qué tiene que ver con la contienda? Esta palabra, cuando la buscamos en el original griego, significa intriga. Intrigas que tú tienes en tu corazón y las tienes contra alguien. Y esa intriga te lleva a causarle daño a esa persona con la cual usted está intrigada. Le va a causar daño. Esa intriga es un plan para preparar o manipular algo en perjuicio de alguno. La intriga te lleva a pensar, a crear un plan con tal de hacerle daño a esa otra persona. Esa es la intriga, esa es la contención con la cual habla el apóstol Santiago en esta epístola. Santiago nos está haciendo claro, Dios nos está haciendo claro en esta mañana. Hay que mostrar por medio de la conducta lo que tú eres, lo que tú debes ser. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría, o sea, la anterior, la del versículo 14, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la tiene aquel ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Dice la palabra de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. Por eso el mundo sin Cristo, aquella persona que aún llamándose cristiano fuera de la acción divina, no puede entender la palabra de Dios. No puede entender la Biblia, porque para él es locura.
Y la Biblia se discierne, la Biblia se entiende de manera espiritual. Todo aquel que es sabio tiene discernimiento y puede entender la palabra de Dios. Pero aquel que no tiene ese discernimiento, para él la palabra de Dios es locura. Ya les dije, un ser contencioso es aquel que tiene una intriga contra una persona. La intriga, ya les dije, es un plan que va en perjuicio de otra persona. Por ejemplo, con sus intrigas y enredos logró ser nombrado para el cargo. Ese es un ejemplo. Con sus intrigas y sus enredos logró ser nombrado para el cargo siguiente. Se valió de tretas, se valió de engaño, se valió de una cantidad de cosas dañinas para poder ascender al cargo siguiente. Esto es aplicable a la iglesia y a la vida común. El versículo 16 nos dice: porque donde hay celos, vuelve a repetir, Santiago vuelve a repetir esto, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obra perversa. Donde hay celos y contención, hay obra perversa. Esa palabra celos que estamos tratando acá, Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios la menciona cuando habla de que no puede hablarle a los corintios, a la gente de Corinto, no puede hablarles como espiritual porque tienen celos, contiendas y disensiones. Entonces son carnales. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la contención y los celos pertenecen al mundo carnal, no al mundo espiritual. Vuelvo y repito, la sabiduría de Dios que mora en usted, usted tiene que reflejarla, usted tiene que mostrarla. Muéstrate por su buena conducta que eres creyente. Muéstrate al mundo que tú tienes a Cristo en tu corazón por las obras que puedas hacer. La palabra perturbación tiene que ver con desorden y toda clase de mal. Desorden y toda clase de mal. Podemos decir el versículo de esta manera: porque donde hay celos o donde hay envidia, hay intriga, hay también desorden y toda clase de mal. Lo que estamos viendo el discipulado número 4, el nivel 4, estamos aprendiendo a parafrasear los versículos, estamos cómo hacer con un versículo, qué encontramos en el versículo, y entonces esto nos ayuda a parafrasear los versículos. Repito, esa palabra perturbación tiene que ver con el desorden y toda clase de mal. En tu casa no debe haber perturbación. En tu negocio no debe haber perturbación. Donde tú te desempeñes, en el área que tú te desempeñes, no debe haber perturbación, porque tú eres hijo de Dios y tus hechos demuestran que Cristo está en tu vida. Versículo 17. Vamos a leerlo, por favor. Santiago 3, versículo 17.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué encontramos en este versículo 17? La sabiduría de Dios es la que viene de lo alto. Mismo Santiago dijo en una oportunidad que si alguien quiere sabiduría, pídala, pídala, y Dios la provee abundantemente y sin reproche. Encontramos el elemento de la perfección en este versículo. ¿Cuál es el elemento de la perfección? El número 7. El número 7 siempre se ha tenido como el número o el elemento de la perfección. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la sabiduría de Dios que mora en el cristiano, en el creyente, es la sabiduría perfecta. Esa sabiduría no amerita cambio. Esa sabiduría amerita vivirla cada día en nuestra vida. Tiene 7 características. La vamos a leer nuevamente. Primeramente, pura. Primeramente es pura. Se está refiriendo a Dios. Se está refiriendo a la esencia de Dios. Dios es puro. Veamos, este sí lo vamos a buscar rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. El que tiene, está hablando de encontrarnos con el Señor. Juan viene hablando de encontrarnos con el Señor. Y el que tiene esa esperanza se purifica en Cristo, así como Él es puro. Entonces, Dios es puro. Por eso la sabiduría de Dios, la primera característica es pura, limpia, transparente, no es contaminada, no es mezclada, es legítimamente pura. Y esto tiene que ver con la santidad, con la santidad. Si usted es cristiano creyente, si usted vive esa vida de Cristo verdaderamente, entonces usted tiene esa sabiduría. Y esa característica de purificación debe demostrarla usted con la santidad de tu vida. ¿Qué dijo el Señor? Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la primera característica es pura y se relaciona con Dios y la exigencia que Dios le hace a su pueblo. Las 3 siguientes tenemos que es pacífica, amable y benigna, llena de misericordia la otra y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía,
se está refiriendo al prójimo. Se está refiriendo al prójimo y el trato que usted le va a dar. Pacífica, estar en paz con todos los hombres. Eso es sabiduría. Amable, ser comprensible para con los hombres. Eso es sabiduría. Benigna, persuasivos, tratables, sin severidad hacia las faltas. Entendiendo al hermano caído, entendiendo la relación con nuestros vecinos, entendiendo la situación familiar, sin severidad, sino con mansedumbre. Eso es benigno. Llena de misericordia, dice la palabra. Esto tiene que ver tocante a las necesidades de nuestro prójimo. Tocante a las necesidades de nuestro prójimo. Llena de frutos, obras que tú tienes que hacer. Sin incertidumbre, es decir, confiados, imparciales, con seguridad. La incertidumbre nos lleva a ser imparciales. Pero si usted sufre de incertidumbre, usted puede parcializarse. Y eso es algo sumamente dañino en el pueblo cristiano. El pueblo cristiano debe ser imparcial. Sin hipocresía. No finjas ser sabio. Demuéstralo por los hechos. Demuéstralo con su vida que hay sabiduría. Para concluir, podemos decir que un hombre sabio es aquel que muestra la sabiduría con las obras que le agradan a Dios. Un hombre sabio muestra la sabiduría con las obras que agradan a Dios. Amigas y amigos, hermanas y hermanos, hay que aprender a diferenciar la sabiduría celestial de la sabiduría terrenal. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos tú estás viviendo? ¿Cuál sabiduría estás viviendo? Padre Santo, te damos la honra y la gloria porque tu palabra ha sido expuesta y explicada. Porque el oyente, Señor, ha recibido palabra tuya y el Espíritu Santo es quien va a redarguir y quien va a corregir en cada uno los defectos, las irregularidades o lo torcido que cada quien pueda tener en su vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y bueno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos oyentes, quiero hacer un llamado a vivir en sabiduría. Si usted aún no tiene a Cristo en su vida, si usted no ha confesado sus pecados, no se ha arrepentido de sus pecados delante de Dios, hoy es la oportunidad para que dejes de ser necio y pases a ser sabio. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera recibir a Jesucristo y está dispuesto a cambiar su manera de vivir? Le invito a venir acá. Le invito a pasar adelante, a recibir a Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados
y a cambiar su conducta. Recuerde lo que dijimos al principio. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Tu conducta, tu actuación está diciendo lo que usted es, está diciendo lo que eres. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres acercarse acá? ¿O quieres hacer esta oración? Si quieres, hagas esta oración conmigo y dígale: amado Dios, yo reconozco que vivo en pecado y me arrepiento en esta mañana de todo pecado y transgresión cometida. Recibo en mi corazón a Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, como mi Salvador y Señor.